Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Nos encontramos con el doctor Gonzalo Ortega, abogado constitucionalista, catedrático universitario, profundo conocedor de la materia constitucional, del derecho, del deber ser, con quien vamos a dialogar sobre el tema del momento, la Corte Constitucional. Bienvenido, Gonzalo, gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto, doctor. Buenos días y estoy a la orden. Gracias. Gonzalo, desde que estudiaban en la universidad, en el precio de haber sido su profesor, se notaba de que el estudiante de Derecho entendía permanentemente aquella dicotomía de que por más que yo piense algo o yo crea algo, eso no puede influenciar sobre lo que la ley y el derecho dicen, especialmente cuando uno se encuentra en la función de juez. En el caso de los miembros de la Corte Constitucional, que son y por ley se han venido a constituir en jueces supremos, ante los cuales cualquier otra verdad palidece, y no por ser forjada esa verdad, sino porque se supone que ellos van a mantener la pureza de la ley y del derecho en sus fallos. En este momento se ha desatado una crítica por algunos fallos emitidos por los miembros de la Corte Constitucional. ¿Usted cree que esas críticas tienen que tener un desenlace disolviendo la Corte, cambiando la naturaleza de la Corte, limitándole sus facultades? Bueno, en realidad las críticas son naturales. En cualquier escenario público, en cualquier ejercicio de función pública, las críticas son una cuestión totalmente esperables, y no deja de ser la Corte Constitucional el órgano de justicia más importante del país, un espacio al cual se vean sujeto a críticas. Luego está también el poder de fiscalización del pueblo reconocido en la Constitución. Sin perjuicio de eso, la Corte Constitucional es un órgano que tiene fuerza desde la Constitución. Y la Constitución contempla y garantiza su funcionamiento. Ese funcionamiento debe de ser, como usted lo ha mencionado, de una manera técnica. Sus resoluciones son adoptadas y deben ser adoptadas de manera técnica. Y creo yo que el respeto a la justicia, y en un estado de derechos y justicia como lo contempla nuestra Constitución, el ejercicio de la Corte Constitucional debe ser respetado. Ese es un espacio puro y sagrado del derecho, como padre y madre del comportamiento de toda la sociedad. Cuando se creó, perdóneme que le interrumpa, Gonzalo, cuando se creó la Corte Constitucional, se suponía que este cuerpo colegiado de 9 miembros tenía que estar por sobre todo. ¿Por qué? Porque en ellos descansaría algo sumamente importante, como es la interpretación final sobre una disposición existente en la ley o en la Constitución, de dirimir hasta cierto punto las diferentes opiniones. Aquí traigo a colación un dicho popular molestoso, pero bastante real: 2 abogados, 5 opiniones. Entonces venían ellos a ponerse en ese centro, en donde ellos decían: no, señores,
Aquí no hay varias opiniones. La ley es esta. ¿Eso molesta? ¿Eso crea problemas? ¿Qué es lo que está pasando? Para la política, sí. Pienso que es una camisa de fuerza. Que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de un tema político o de un tema que surte efectos generales y que incida de alguna manera en la política, en la vida pública, sí debe ser incómodo y sí debe ser molestoso para quienes hacen política. Pero eso también me lleva a una gran reflexión, que es la Corte Constitucional, al decidir de manera jurídica, basándose en la manifestación del pueblo, que es la Constitución, debe de tener un control político. Debe estar sujeta a un control hecho por políticos. Hay una polémica grande en ese sentido. Claro, definitivamente, porque incluso se llega a hablar en estos días de que la Corte Constitucional en algunos de esos fallos ha tomado decisiones de orden política, como por ejemplo disponerle al presidente que cree un comité, una agrupación para definir o delimitar cuándo se deben de disponer los estados de excepción. Entonces consideran de que eso ya es tomar una decisión en el orden administrativo que cae en el ámbito político. ¿Usted cree que la Corte Constitucional pecó de exceso o estaría eso dentro de sus atribuciones? Yo en realidad pienso que en un tema de ejercicio de gobierno no debe involucrarse la Corte Constitucional, salvo que sea para respetar la Constitución, para hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución, tal como lo establece la propia norma suprema. Y lo que sí considero debe haber mayor espacio es al diálogo. Creo que más allá de los pronunciamientos oficiales que existen, creo que es momento en nuestra vida democrática, que tenemos algún tiempo ya en el ejercicio de la misma, es momento de establecer un consenso nacional, y eso implica también sentar a las más altas autoridades, en este caso pues a partir del gobierno, del ejecutivo, con quienes son jueces de la Corte Constitucional, para coordinar, articular, como establece la Constitución, y de alguna manera, por supuesto consensuada, tener un ejercicio sí democrático, sí de respeto, que pueda ser válido para instrumentar las políticas, pero de una manera respetuosa, de una manera conciliadora, con la única finalidad de respetar la Constitución y, por supuesto, de servir. En ese sentido, yo creo que cualquier magistrado también se debe al servicio, y me parece que más allá de posiciones institucionales, mediáticas, se debería buscar certeros encuentros de diálogo, de consensos para instrumentar lo que se quiere. Claro, en esos deberían de participar tanto la Asamblea cuanto el Ejecutivo y todo lo que es el sector jurisdiccional. Volvemos luego de los siguientes mensajes, luego de este corte, para tocar un tema sumamente importante, que ya lo fue nombrando. Esto es el control político sobre la Corte Constitucional. Volvemos.
Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Volvemos con el doctor Gonzalo Ortega. Gonzalo, dentro de las preguntas que ha lanzado como posibles el señor presidente de la República para una consulta popular, está el someter a la Corte Constitucional a un control político dentro de la Asamblea. Control que no lo hay en este momento. Nadie puede controlar a los miembros de la Asamblea, ni como cuerpo colegiado ni de modo individual. Esto es, no tienen juzgador. Están por encima del bien y del mal en este momento. Eso aparentemente es malo y aparentemente es bueno. Entiendo yo, desde mi visión jurídica, que eso se ha hecho con el objeto de que no exista una espada de Damocles encima de los miembros de la Corte Constitucional y tengan la total libertad de decisión. Pero, dadas las críticas que se han suscitado y dadas las intervenciones de ciertos sectores que ya se han dado, entre ellos lo de la señora ministra de Gobierno y el señor presidente de la Asamblea, ¿usted cree que está bien, es correcto? La Corte Constitucional, a mi criterio, aún no decide. ¿Qué piensa usted? En efecto, aún no decide, se ha pronunciado al momento con unas medidas de suspensión provisional de la aplicación de ciertos artículos que están promulgados por la Asamblea, de estas leyes que fueron ya tratadas. Me parece a mí que aquí es el momento de que salgan a brillar todos los jurídicos de presidencia, los jurídicos que forman parte del proyecto político del gobierno, en el sentido de sustentar motivadamente y validar por qué son efectivas, por qué son necesarias y por qué son procedentes las leyes aprobadas. Con todos los insumos que tienen, sociales, jurídicos, técnicos, que por supuesto estoy seguro que con ello formaron estas leyes. ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir este análisis de las demandas planteadas? Ya le dieron el acceso, las aceptaron al trámite. ¿Qué significa eso? Ahora, en un momento de discusión, por supuesto que como en todo proceso hay un derecho a la defensa y tiene que justificar el Ejecutivo, también la Asamblea Nacional, por qué se aprobaron estas leyes. ¿Cuál es la procedencia constitucional de estas leyes? ¿En qué están fundadas? ¿Cuál es la necesidad de la entrada en vigencia de estas leyes? Y por supuesto que luego de eso vendrá ya el dictamen final de constitucionalidad. Por ahora no están declaradas inconstitucionales. Lo que se ha declarado es una medida provisional que es, ante la duda y por favorecer siempre la Constitución y los derechos garantizados en la Constitución, que no se apliquen temporalmente esos artículos. Artículos que tienen que ver con temas de derechos muy personales y muy importantes, como el derecho a la libertad, como el derecho a ser juzgado de manera adecuada con las garantías básicas del debido proceso, en alguna ley que, si mal no recuerdo, es la ley de solidaridad, donde hay algunos artículos que se aprobaron referente al tema de libertades. Y es sobre eso que por ahora, temporalmente, la Corte Constitucional ha dicho, como hay dudas de que esto sea realmente necesario,
y sobre todo ajustadas a las garantías constitucionales no se apliquen. Eso es lo que ha pasado al momento. Entonces, como digo, la pelota pasa a la cancha de quien aprobó la ley a solicitud del Ejecutivo, que en este caso es la Asamblea Nacional, y fundamentar. Esto implica entonces de que esta suspensión temporal no quiere decir que han sido rechazadas o que han sido ya desechadas las leyes aprobadas. De momento es un tema temporal, el camino tiene que seguir, el partido está en juego. El partido está en juego en hablando figuradamente en este tema constitucional, y ahora corresponde al primer equipo, digamos, o al equipo que inició este partido aprobando la ley, que es la Asamblea, fundamentar, motivar, justificar y validar por qué se aprobaron esas leyes. Entendiendo el proceso, luego de que ya la Corte Constitucional notifica que ha tomado esta resolución de suspensión temporal, de que entra en el proceso de estudio, ¿se convoca a las partes a efectos de que defiendan sus puntos de vista o tienen que hacerlo per se? No, tienen un espacio, hay un periodo determinado en el que tienen que... un término de prueba. Así es, manifestarse por escrito, y a su vez también pueden solicitar las audiencias necesarias con el Pleno de la Corte Constitucional. En ese sentido, pues es parte del debido proceso, y por supuesto que va a ser el espacio ideal para que se puedan ajustar los criterios y sobre todo convencer al órgano máximo de justicia constitucional de este país que son leyes constitucionales, que son leyes que no vulneran derechos, que son leyes que respetan y efectiviza también la misión del Estado, que mayoritariamente ahora está ocupado del tema de seguridad nacional. Sí, porque definitivamente dentro de las normas que aplica la Corte Constitucional no tocan en ningún momento aquello de lo que tanto se habló, de la unidad de criterio dentro de la ley. Tocan solamente los asuntos puntuales sobre libertades. Así es su deber. La Corte goza de independencia y en ese sentido pues ha adoptado una medida temporal, provisional, con respecto a la aplicación de ciertos artículos, y sobre eso pues seguirá todavía el estudio, y en ese estudio por supuesto pues tiene que recibir los insumos, recibir las razones por las cuales se han aprobado estas leyes, para luego de eso pues sí tener un pronunciamiento ya definitivo, vinculante respecto de la constitucionalidad o no de ciertos artículos, que por supuesto también deberá entender la Corte del momento que está atravesando el país. Diga usted, ¿y la Corte podría aceptar en un momento dado, estaría permitido por la ley que ellos acepten la temporalidad de una situación? Diga usted que acepten, sí, estas normas no están tan apegadas al principio constitucional de respeto de las libertades, pero consideramos de que dado el momento son aplicables por tanto tiempo. Eventualmente sí, porque las sociedades son cambiantes, eso es un hecho. El derecho también. Es un hecho, y el derecho debe estar ajustado a los cambios de la sociedad. Lastimosamente, nuestros cambios han sido muy lamentables en términos de dignidad, de libertades, de vida pacífica. Entonces, ante eso debe también haber una respuesta contundente del órgano con mayor fuerza en este país de justicia, que es la Corte Constitucional. Entonces, me atrevería a decir que podemos tener algún pronunciamiento de avanzada en ese sentido, que entienda, por supuesto, de manera justificada las razones de la vigencia de estas leyes, y sobre todo pues que sea consecuente con un mandato y con un precepto constitucional, que el Ecuador es un estado de derechos y de justicia. Gonzalo, hacemos un breve y último corte para volver inmediatamente
con un tercer bloque en el que tocaremos básicamente sobre el desarrollo de las libertades en el Ecuador y la posibilidad de que cualquier acto de consulta vaya a atentar contra aquello que se llama el Estado de Derecho de nuestro país, que se ha vuelto un poco tema de no tocar. Volvemos. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. El tocar el tema de la Corte Constitucional, quitándole su intangibilidad y sometiéndola al poder político, ¿podría constituirse en aquello? ¿Podría ser esta un óbice para cuando regrese la consulta a conocimiento de la Corte, porque tiene que volver luego? ¿Usted cree que esto sería un argumento para que la misma Corte diga, eso no va? Bueno, sin duda que marca la cancha. La posibilidad de que exista un control político para los pronunciamientos que hagan los jueces en el ejercicio de sus funciones, sin duda que es un tema condicionante. Eso es sumamente claro. Lo que también es claro es que nuestros tiempos marcan un cambio en cómo se han venido manifestando ciertas situaciones. Por supuesto que en un sentido de respeto a la Constitución, se debe de entender que nuestros tiempos exigen también pronunciamientos para poder tener un Estado real de derechos y de justicia. Que las normas cobren vida, que no sean letra muerta, sencillamente todas las garantías contempladas en la Constitución. Entonces, hay que llegar a un punto de equilibrio y por supuesto que ahora se ha forjado una tensión fuerte, pero yo creo que es el momento para que de alguna manera pues esto pueda ser consensuado, dialogado bajo la Constitución mismo, pero entendiendo pues el contexto en el que estamos viviendo. Sin duda que son momentos críticos para el país, pero es un desafío. Una cosa me llama la atención. Normalmente algo que va a ser sometido a referéndum o a consulta popular sigue un trámite previo. Estas consultas van a la Corte Constitucional, que califica la causalidad, y luego pasan a la Asamblea, y de la Asamblea, etcétera, continúa el trámite, y luego irá al referéndum. Pero en este caso hay unas 2 o 3 preguntas de las 7 planteadas, o 4 creo, que no han seguido ese trámite. Bueno, ahí en realidad todas deberían seguir el mismo trámite. Esto es un tema sumamente claro. Lo que pasa es que en determinados momentos, pues, por, no sé si un tema de economía procesal, pues han determinado esta situación. En todo caso, es un tema que todas deben de seguir un solo trámite. Es lo que está establecido. Es lo que está establecido, sí, por eso me llamaba la atención. ¿O será de que recién las va a someter al proceso? Y lo que hizo fue anunciarlas en una medida política más que de trámite constitucional. Es lo más probable porque también hay que medir los tiempos, ¿no? Hay que medir los tiempos. Me parece que ya habían señalado una fecha para la realización de la consulta. Para diciembre. Sí, entonces ahora también habrán que conocerse los anexos, que son sumamente importantes en esta... Más que la misma pregunta. Para la Corte Constitucional ha quedado claro que sí, por supuesto. El anexo es vital. Esperemos que en los próximos días pues, se diluciden las cosas y podamos nosotros los abogados primero y el público después vaya conociendo progresivamente lo que está ocurriendo.
Así es, estamos para orientar el criterio de la ciudadanía y seguir haciendo lo que nos corresponde, cada quien desde nuestro espacio y nuestra instancia. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Gonzalo Ortega, catedrático, abogado, inmiscuido totalmente de fondo en el tema del derecho constitucional. Por lo tanto, voz autorizada sobre lo que hemos hablado. Gracias. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.